Lo siento, señorita. Pero no consta ninguna reserva a su nombre. No se te ocurra volver a contactarme de forma patética. Las crueles y tajantes palabras del que había sido mi marido durante 3 años cayeron con un peso gélido en el pasillo del juzgado de primera instancia de Madrid. Afuera, por la ventana caía una mezcla de aguanieve. Mi mano, al firmar los papeles, no tembló en lo más mínimo. ¿Crees que con un sueldo de 150.000 euros al año no voy a poder encargarme de liquidar a alguien como tú? Hasta en el último momento, mi marido me menospreció. Me pregunté si realmente era el mismo hombre que me había hecho promesas en el altar 3 años atrás. Pero no lloré. En lugar de eso, sonreí. En el aparcamiento, abrí la puerta del copiloto de su coche y dejé un sobre el asiento. En el exterior solo había una fecha, una hora y el nombre de un hospital. Los registros no mienten. Mientras murmuraba eso para mis adentros y me daba la vuelta, mi exmarido miró el sobre con una sonrisa burlona. Sin embargo, yo ya conocía la expresión que pondría esa noche cuando lo abriera. El divorcio no era el final, era el comienzo. Hola, soy Elara. Tengo 35 años. Antes de casarme, trabajaba como tramitadora de siniestros en una compañía de seguros. Mi trabajo consistía en analizar, documento por documento, qué significaba cada papel y cómo fluía el dinero de las indemnizaciones tras un accidente. En aquel entonces no lo sabía. Pero esa habilidad se convertiría, años más tarde, en el arma que protegería mi vida. Era un invierno, 3 años después de mi boda. Aquel día, mientras caía aguanieve, el pasillo del juzgado de Madrid se sentía especialmente frío. El rostro de Damián, mi marido, bañado por la luz fluorescente, era igual de gélido. ¿Crees que con 150.000 euros de sueldo no voy a poder encargarme de ti? Fueron sus primeras palabras. Lo dijo en el mismo lugar donde habíamos venido a firmar los papeles del divorcio. No respondí nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo. Solo que él aún no lo sabía. Firma los papeles rápido. No tengo tiempo. Damián miró su reloj con impaciencia. Seguramente tendría algún compromiso. Quizá un partido de golf o una cena con el dueño de una farmacia importante. Su agenda siempre estaba repleta. Excepto, claro está, para las citas médicas de sus padres. ¿Qué? ¿No dices nada? Supongo que no tienes nada que decir. Interpretó mi silencio a su antojo, como siempre había hecho. Simplemente le entregué los documentos al funcionario y saqué mi bolígrafo. Mi mano no tembló. Al contrario, estaba serena, aunque el matrimonio de 3 años se resumía en una simple firma. Extrañamente me sentía liberada. El sonido sordo del sello del funcionario al estampar los papeles resonó en el pasillo. Damián también firmó. Y así, nos convertimos en extraños. Legalmente. Al menos. No vuelvas a contactarme. Y ni se te ocurra pensar en apoyarte en mí, fueron sus últimas palabras. Era una frase tan predecible que apenas podía considerarse hiriente. Damián siempre necesitaba confirmar su superioridad de esa manera. Yo soy el que gana el dinero. Yo te he mantenido. Sin mí no eres nada. Escuché esas frases durante 3 años sin cesar, pero en ese momento sonreí. ¿Qué? Su rostro mostró sorpresa. Probablemente no esperaba esa reacción. Habría esperado lágrimas, súplicas o quizás ira. Pero yo solo le dediqué una ligera sonrisa. Me di la vuelta sin decir nada y caminé hacia el aparcamiento donde estaba su coche. Damián me siguió, pero no le presté atención. Yo no tenía coche propio. Lo vendí después de casarme, siguiendo el consejo de mi marido. ¿Para qué? Si puedes usar el mío. Me detuve junto a su coche. Un BMW Serie 5. Se lo había comprado el año pasado. Para un comercial, el coche es tu tarjeta de presentación, dijo, financiando más de 50.000 euros. Y eso fue justo cuando las facturas de la rehabilitación de mi suegro se acumulaban y yo estaba buscando préstamos. Abrí la puerta del copiloto. ¿Qué haces?, preguntó Damián. Pero no respondí. Simplemente saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué con cuidado sobre el asiento. Era un sobre de papel craft, abultado con folios A4. En el exterior no había nada escrito, excepto una cosa, una fecha y el nombre de un hospital. ¿Qué es esto? Cuando intentó coger el sobre, cerré la puerta y me di la vuelta, y empecé a caminar bajo la aguanieve. Damián me gritó algo, pero no lo escuché. O más bien,
No necesitaba escucharlo. Todo lo que tenía que decir ya estaba dentro de ese sobre. Mientras caminaba desde el juzgado hasta la parada del autobús, la aguanieve arreciaba. Mi ropa se empapó, pero no me importó. Al contrario, me sentí fresca. Era el primer camino que recorría en 3 años tomando mis propias decisiones. Esperando el autobús, encendí el móvil. No había ninguna llamada de Damián. Supongo que aún no había abierto el sobre. Lo haría al llegar a casa. Y entonces, lo entendería. Los registros no mienten. Fue la primera regla que aprendí en la aseguradora. Las personas pueden mentir, pero los documentos no. Recibos, extractos bancarios, historiales médicos, mensajes de texto, registros de llamadas. Damián debió pensar que durante 3 años yo había sido una víctima ignorante. Que solo había llorado, aguantado y soportado. No se equivocaba del todo. Lloré mucho y aguanté mucho, pero había algo que él no sabía. Mientras lloraba, registraba. Mientras aguantaba, guardaba. Mientras soportaba, reunía pruebas. Cada noche, después de que él se durmiera, con el cuerpo agotado por el cuidado de mis suegros y las tareas del hogar, encendía el portátil y organizaba un archivo de Excel. Fecha, hora, lugar, importe, concepto, el dinero gastado en las facturas del hospital de mi suegra, la rehabilitación de mi suegro, los costes del cuidador, cada medicamento. Lo anoté todo. Y también rastreé el dinero que salía de la cuenta de Damián. Los pagos en el club de golf, las compras de lujo en el Corte Inglés, los recibos de restaurantes caros. Al principio, lo anotaba por pura rabia. Por la injusticia de que mientras yo me sacrificaba, él gastaba así. Pero al escribirlo, empecé a ver patrones. Puntos extraños. Por ejemplo, había una indemnización de un seguro de dependencia cobrada a nombre de mi suegra. Damián me había dicho una vez: mamá ha cobrado el seguro, así que estaremos bien por un tiempo. Pero no había rastro de que ese dinero se hubiera usado para los gastos médicos. ¿A dónde había ido? Usando mi experiencia en seguros, lo investigué. Revisé la cuenta de mi suegra, la de mi marido, las transferencias, y lo descubrí. El dinero de la indemnización entraba en la cuenta de mi suegra e inmediatamente se transfería a la cuenta de Damián. Y no fue 1 o 2 veces. Fue constante. Durante más de 2 años. ¿No es esto apropiación indebida? La indemnización estaba destinada al cuidado y tratamiento de mi suegra, la titular. Si Damián usaba ese dinero para fines personales, podría tener problemas legales. Especialmente porque mi suegra estaba en las primeras etapas de demencia y su capacidad de juicio no era plena. Profundicé más. Verifiqué todos los detalles de las indemnizaciones cobradas a su nombre. Y cotejé a dónde fue realmente ese dinero con los recibos. Las incongruencias eran abrumadoras. Así reuní información durante 1 año. Llorando. Aguantando. Soportando. Y hoy, he dejado ese registro en un sobre en el asiento del copiloto del coche de mi marido. Dentro del sobre hay cosas como estas. El historial de las indemnizaciones del seguro cobradas a nombre de mis suegros. El registro de las transferencias a la cuenta de Damián. Los recibos de los lugares donde se gastó realmente ese dinero. El club de golf. El Corte Inglés. Restaurantes de lujo. Y también los pagos de un hotel cerca de la farmacia de un cliente importante. Con fechas y horas anotadas. Especialmente la noche en que mi suegra desapareció y yo pasé la noche en urgencias buscándola, mientras Damián, con la excusa de una reunión de trabajo, no contestaba al teléfono para ocultar dónde y con quién estaba. En la última página, escribí una sola frase. La fortuna que conseguiste vendiendo a tu familia. Ahora, asume las consecuencias. Llegó el autobús. Subí y miré por la ventana. La aguanieve seguía cayendo. Era un invierno frío. Pero por primera vez sentí calor. No era el final. Era el comienzo. Damián aún no lo sabe. Que el divorcio no es el final. Que, al contrario, es el principio. Saqué el móvil. Le envié un mensaje a Beatriz, una antigua compañera de trabajo que ahora vivía en Valencia. Bea, ya está hecho. ¿Puedo ir ya a Valencia? La respuesta llegó al instante. Claro que sí. Ven cuando quieras. El puesto de trabajo está listo y esperándote. Beatriz dirigía un gabinete de peritaje de seguros en Valencia. Fue la primera persona a la que llamé cuando decidí divorciarme. Ella no me preguntó por qué. Yo,
Simplemente me dijo: si necesitas algo, llámame cuando sea. Y durante el último mes, mientras preparaba el sobre, no dejó de darme consejos. Elara, no llores, recopila documentos. Los sentimientos no son pruebas. Mi amiga tenía razón. Los sentimientos no son pruebas. Por muy injusto que sea, por mucha rabia que sientas, para luchar legalmente se necesitan papeles. Por eso no lloré. Bueno, sí lloré, pero incluso mientras lloraba, registraba. El autobús salía del centro de Madrid. Por la ventana pasaban paisajes familiares. El barrio donde había vivido durante 3 años de casada. Un lugar al que nunca volvería. Sonó el móvil. Era Damián. No contesté. En su lugar, apagué el teléfono. Ya no había nada que hablar con él. Toda la conversación ya estaba dentro del sobre. Me imagino la cara que pondría Damián esa noche al abrir el sobre. Al principio, probablemente se reiría. ¿Y esto qué es? Pero a medida que pasara las páginas, su expresión se endurecería. Y al ver la última, puede que hasta se derrumbara. No quería ver esa escena. Mi objetivo no era la venganza. Solo quería poner punto y final. De forma limpia. ¿Crees que con un sueldo de 150.000 euros al año no voy a poder encargarme de ti? Sus últimas palabras resonaban en mis oídos. No se equivocaba. Me había liquidado. Pero había algo que él no sabía. Lo que se había liquidado no era yo, sino su red de mentiras. Viajo 3 años atrás en el tiempo. Había pasado un mes desde nuestra boda. La emoción de recién casados aún no se había desvanecido cuando recibí una llamada de mi suegra. Elara, ¿puedes acompañarme un momento al hospital? Al principio, pensé que era un chequeo rutinario. Es normal que las personas mayores se hagan revisiones frecuentes. Así que acepté de buen grado. Claro, mamá. Pero el diagnóstico del hospital fue diferente a lo que esperaba. Se observan síntomas de demencia incipiente. Mi suegra se quedó desconcertada ante las palabras del médico. Yo, a su lado, también me sorprendí. Apenas tenía 66 años. ¿Ya con demencia? Aún es una fase inicial, así que con tratamiento farmacológico y entrenamiento cognitivo podemos ralentizar su progresión. Sin embargo, es fundamental una observación atenta por parte del cuidador principal. Cuidador principal. Esa palabra resonó en mis oídos. En ese momento no sabía que esa palabra se refería a mí. Al volver a casa se lo conté a Damián. Cariño, tu madre tiene demencia incipiente. En el hospital han dicho que el cuidador principal tiene que estar muy pendiente. Vaya, qué faena. Me preocupa que mamá esté sola. Damián parecía sinceramente preocupado. Y al día siguiente, apareció un mensaje en el grupo de WhatsApp de la familia. Suegro. Los resultados de mamá no son buenos. Estaría bien que nuestra nuera se encargara un poco de ella. Cuñada. Elara, por favor, cuida bien de mamá. Yo estoy hasta arriba con los niños. Damián. Elara se encargará bien. Para eso nos casamos, ¿no? Para eso nos casamos. Esas palabras se me clavaron en el pecho. Yo pensaba que me había casado por amor. Pero para Damián, al parecer, tenía otro significado. Desde ese día, mi rutina cambió. A las 7 de la mañana, iba a casa de mis suegros para darle la medicación a mi suegra y prepararle el desayuno. A las 8, entraba a trabajar en la oficina. A las 6 de la tarde, al salir, iba directamente a casa de mis suegros para preparar la cena. A las 9 de la noche, volvía a mi casa para fregar y poner lavadoras. A medianoche, por fin, me acostaba. Los fines de semana, llevaba a mi suegra al hospital, recogía sus medicinas, buscaba programas de entrenamiento cognitivo. Los primeros meses fueron soportables. Era duro. Pero me consolaba pensando que era mi deber como nuera. Mi suegra también me lo agradecía. Pero medio año después, mi suegro sufrió un derrame cerebral. Un ictus. Por suerte, su vida no corrió peligro, pero le quedó paralizado el lado derecho del cuerpo. Necesitaba rehabilitación. Al menos 6 meses, o un año de tratamiento intensivo. Y de nuevo, apareció un mensaje en el grupo de WhatsApp. Cuñada. Elara, por favor. Encárgate también de papá. Mi casa es un caos con las extraescolares de los niños. Damián. Elara. Cariño. Siento pedirte esto, pero ¿podrías ocuparte un poco más de mis padres por un tiempo? Te lo compensaré ganando mucho dinero. Compensación con dinero. Fue la primera vez que sentí que algo no iba bien.
pero me resultaba difícil decir algo. Mis suegros estaban enfermos, y parecía natural que la nuera los cuidara. Así pasaron otros 6 meses. Un día, mi jefa en la oficina me llamó a su despacho. Elara, últimamente no te veo bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. He notado que cometes más errores. Quería asegurarme de que estás en condiciones de concentrarte en el trabajo. Mi jefa tenía razón. No podía concentrarme. No dormía bien por las noches. El horario de rehabilitación de mi suegro, la hora de la medicación de mi suegra, las fechas de pago de las facturas del hospital. Mi cabeza era un caos. Esa noche le dije a Damián, cariño, últimamente me cuesta mucho trabajar. ¿Con tus padres? Pues déjalo. Su respuesta fue simple y directa. ¿Qué? ¿Dejar el trabajo? ¿Cuánto ganas al mes? Ni 2.200 euros. ¿Verdad? Yo te puedo dar mucho más que eso. Mi sueldo es de 150.000 euros al año. No necesitas trabajar. ¿Pero qué? Tus padres están enfermos. La nuera debe cuidarlos desde casa. Es lo normal. ¿No? Lo normal. Ante esa palabra, me quedé sin respuesta. ¿Era realmente normal? ¿Renunciar a mi carrera por ser la nuera? A mí me gusta mi trabajo. No es solo por el dinero. Si te gusta, hazlo como un hobby. Lo urgente ahora son mis padres. Él hará. Sacrifícate un poco. Yo haré todo lo posible por ganar dinero. Sacrificio. Esa palabra cayó sobre mi pecho con un peso abrumador. Al final, dejé la empresa. Contuve las lágrimas y presenté mi dimisión. Mis compañeros lo lamentaron. Elara, ¿de verdad te vas? Lo estabas haciendo muy bien aquí. Ha surgido un problema familiar. No era mentira. Pero tampoco era toda la verdad. Cuando volví a casa después de renunciar, Damián me recibió con una sonrisa radiante. Bien hecho. Ahora podrás cuidar de mis padres como es debido. Te daré 3.000 euros al mes para los gastos. Más de lo que ganabas. ¿Ves? 3.000 euros. Era más que mi sueldo, sí. Pero por alguna razón, me sentí amargada. Sentía que el valor de mi trabajo había sido tasado en dinero. Y Elara, ya que estamos, ¿por qué no traemos a mis padres a vivir con nosotros? ¿Qué? Nuestra casa es más grande. Si viven aquí, será más cómodo para ti, no tendrás que ir y venir. Y así. Mis suegros se mudaron a nuestra casa. Al principio, todo fue bien. Cuando mi suegra me decía, Elara, gracias, sentía que estaba haciendo lo correcto. Pero con el tiempo, el ambiente cambió. Elara. La sopa está un poco sosa. Elara, ¿por qué has lavado la ropa así? Está toda arrugada. Elara, se te ha pasado la hora de la medicina de tu padre. La nuera tiene que estar pendiente de eso. Los agradecimientos desaparecieron, y solo quedaron las críticas. ¿Y Damián? Mamá tiene razón. Elara. Presta un poco más de atención. Damián siempre se ponía del lado de su madre. Por mucho que yo le dijera que estaba agotada, su respuesta era siempre la misma. Yo gano el dinero. Tu trabajo es cuidar de la casa. Los 3.000 euros mensuales eran, en realidad, totalmente insuficientes. Después de pagar los gastos del hospital de mis suegros, las medicinas y el cuidador, apenas quedaba nada. Un día le dije a Damián, cariño, ¿podrías aumentar un poco el dinero para los gastos? Las facturas del hospital son muy altas. ¿Cuánto te doy? Con 3.000. Es suficiente, pero solo los gastos médicos de tus padres superan los 2.000 al mes. Pues ahorra más. Yo estoy muy ocupado fuera de casa como para preocuparme de esas cosas. Ahorra más. Te digo, yo ya estaba ahorrando al máximo. Hacía años que no me compraba ropa. Y a la peluquería iba una vez al año. Si acaso. A mediodía. Casi nunca comía. Y aún así, el dinero seguía sin llegar. Al final, cancelé mi plan de pensiones. El dinero que había estado ahorrando desde antes de casarme. Con eso pagué las facturas del hospital. Pero también se agotó en 6 meses. Lo siguiente fue mi cuenta de ahorros. Gasté hasta el último céntimo que tenía guardado para emergencias. Y lo último que toqué fue la fianza del pequeño local comercial que me había dejado mi padre. Antes de morir, mi padre me dejó un pequeño local. Guárdalo por si acaso, me dijo. La fianza era de 35.000 euros. Intenté no tocarla, pero no tuve más remedio. Necesitaba dinero urgentemente para la rehabilitación de mi suegro.
Contuve las lágrimas. Saqué la fianza. Y pagué las facturas. Esa noche se lo conté a Damián. Cariño, he tenido que usar la fianza del local que me dejó mi padre. Ah, bueno. No había otra opción. Había que solucionarlo urgente primero. Esa fue su reacción. Ni un lo siento, ni un gracias. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. Durante 3 años, lo había dado todo. Mi carrera, mi tiempo, mi dinero, mi dignidad. Y Damián lo daba por sentado. Lo sentenciaba como, tu deber, porque eres la nuera. Porque yo gano el dinero. Porque tú lo elegiste. Esas palabras fueron minando mi autoestima poco a poco. Un día, me miré al espejo y vi a una extraña. Una persona demacrada, agotada, sin vida. ¿Esta soy yo? Se me saltaron las lágrimas. Pero no tenía tiempo ni para llorar. Se acercaba la hora de la medicación de mi suegra. Así aguanté día tras día. O más que aguantar, simplemente me dejé llevar. Sin sentido, sin dirección. Hasta ese momento, no sabía que todo había sido una trampa para la nuera. Y que Damián era quien había tendido esa trampa. Llegó otro invierno. Hacía 2 años y medio que me había casado. Aquella noche, sobre la mesa del salón, se amontonaban las facturas del hospital. La rehabilitación de mi suegro. La medicación para la demencia de mi suegra. Los honorarios del cuidador. En total, más de 2.500 euros al mes. Con los 3.000 que me daba Damián, era totalmente insuficiente. Si descontaba la hipoteca, las facturas y los productos de primera necesidad, el saldo era negativo. Empecé a usar una tarjeta de crédito para pagar otra. Con la tarjeta A pagaba la deuda de la B. Y con la B la de la C. Así llegaba el mes siguiente. Y vuelta a empezar. Aguanté así 6 meses. Pero los intereses crecían como una bola de nieve. Al final, pedí un préstamo. Al principio, fue una cantidad pequeña. Unos 2.000 euros. Pensé que podría devolverlo pronto. Pero no tenía dinero para hacerlo. Si lo sacaba de los gastos de la casa, se retrasaban los pagos del hospital. Si priorizaba el hospital, no había para vivir. El préstamo se convirtió en 4.000 euros. Luego en 6.000. Y pronto superó los 10.000. No podía dormir por las noches. Calculando intereses, planificando los gastos del mes siguiente. Mi cabeza estaba llena de números. Un día, Damián llegó a casa presumiendo de sus nuevos palos de golf. Mira esto. El último modelo. Me han costado 3.500 euros. ¿3.500 euros? Sí. Si eres comercial, tienes que jugar bien al golf. Juego con clientes, y no puedo ir con un equipo cutre. No pude decir nada. Con 3.500 euros. Podría haber pagado la mitad de mi deuda. Cariño, últimamente vamos muy justos de dinero. ¿Podrías darme un poco más para los gastos? Ya te doy 3.000. ¿No es suficiente? Es que las facturas del hospital son muy altas. Se van 2.500 al mes, así que casi no queda nada. Pues haber ahorrado más. Yo también tengo muchos gastos fuera de casa. Pero gastarte 3.500 euros en palos de golf es una inversión. Una inversión. Si no cuido a mis clientes, no podré mantener mi sueldo. Es que no lo entiendes. Damián, enfadado, se fue a su habitación. La palabra inversión daba vueltas en mi cabeza. ¿Unos palos de golf eran una inversión y las facturas del hospital un despilfarro? Unos días después, por casualidad, vi el extracto de la tarjeta de crédito de Damián. Estaba sobre la mesa. Al principio, iba a ignorarlo. Pero algo me llamó la atención. El Corte Inglés. Negativo 2.800 euros. ¿2.800 euros en el Corte Inglés? ¿Qué había comprado para que fuera tan caro? Seguí leyendo. Restaurante. Negativo 350 euros. Hotel. 250 euro. Club de golf. Negativo 800 euro. En un solo mes, Damián había gastado más de 10.000 euros. Me temblaban las manos. ¿Qué estaba pasando? Mientras yo sobrevivía a base de préstamos y haciendo malabares con las tarjetas, mi marido se gastaba 10.000 euros al mes. Cariño, ¿qué es esto? Le enseñé el extracto. ¿El qué? El extracto de tu tarjeta. Has gastado más de 10.000 euros en un mes. ¿Y qué? Dijo con total naturalidad. Me das solo 3. 0, 0. 0 para los gastos y tú te gastas 10.000. ¿Te parece normal?
Es mi dinero. ¿Qué problema hay en que me lo gaste como quiera? No es un problema. Es que yo he tenido que pedir un préstamo por las facturas del hospital. Eso es porque no sabes administrar el dinero. ¿Qué? Con 3.000 es suficiente. Hay familias que viven con mucho menos. Si no te llega es porque no sabes organizarte. Me quedé sin palabras. ¿Que no sabía organizarme? Cariño, estoy ahorrando al máximo. Hace años que no me compro ropa, no voy a la peluquería. Pues recorta en los gastos de tus padres. No es necesario que vayan a sitios tan caros. ¿No es la salud de tus padres lo primero? Sí, es lo primero. Pero no voy a fundir todo mi dinero en eso. La expresión, mi dinero me heló la sangre. Para Damián, este dinero no era nuestro, sino suyo. Y además Elara fue tu elección. Dejar el trabajo y cuidar de mis padres en casa. ¿Fue porque tú me lo pediste? ¿Yo te obligué? Te di la opción. Tú elegiste. ¿Por qué me echas la culpa a mí? Damián realmente parecía pensar que no había hecho nada malo. Esa noche no pude dormir. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sacrificio había sido explotación. Yo pensaba que me estaba sacrificando por la familia. Pero Damián decía que había sido mi elección, y me echaba a mí toda la responsabilidad de esa elección. Al día siguiente, empecé a registrarlo todo. Fotocopié los extractos de la tarjeta de Damián. Revisé los movimientos de su cuenta. Anoté en columnas paralelas lo que gastaba yo y lo que gastaba él. Creé un archivo de Excel y lo organicé por fechas. 3 de noviembre de 2022. Rehabilitación suegro. 800 euros. Damián. Pago club de golf. 1.200 euros. 10 de noviembre de 2022. Medicación suegra. 350 euros. Damián. Compra en boutique de lujo. 2.500 euros. 18 de noviembre de 2022. Honorarios cuidadora. 600 euros. Damián. Cena en restaurante. 450 euros. Los números se acumulaban. Y entonces descubrí algo extraño. Había una indemnización de un seguro de dependencia a nombre de mi suegra. Se estaba cobrando mensualmente desde hacía un año. Recordé que Damián me había dicho. Mamá ha cobrado el seguro. Así que estaremos bien por un tiempo. Pero nunca habíamos usado ese dinero para pagar las facturas del hospital. Yo siempre lo había pagado de mi dinero. Entonces, ¿a dónde había ido el seguro? Revisé la cuenta de mi suegra. Como tenía demencia, Damián la gestionaba. Estaba el registro del ingreso del seguro. 1.200 euros cada mes. Pero el mismo día del ingreso, también estaba registrada una transferencia a la cuenta de Damián. Transferencia a Damián G. Por 1.200 euros. Una vez al mes. Sin falta. Me quedé sin aliento. El dinero del seguro era para el cuidado de mi suegra. Y Damián lo transfería a su cuenta personal. ¿En qué lo gastaba? Lo comparé con los extractos de su tarjeta. Las fechas en las que entraba el seguro y las fechas en las que Damián hacía grandes gastos coincidían casi a la perfección. Día de cobro del seguro. Compra de un artículo de lujo en una boutique. Día de cobro del seguro. Pago en el club de golf. Día de cobro del seguro. Pago en restaurante y hotel de lujo. ¿No era esto apropiación indebida? Mi suegra, con demencia, no tenía plena capacidad de juicio. Y Damián usaba el dinero de su seguro para fines personales. Era algo que podía tener consecuencias legales. Llamé a mi antigua compañera Beatriz. Bea, ¿puedes ayudarme? ¿Qué pasa? Es complicado de explicar, pero quiero verificar algo relacionado con un seguro. Beatriz dirigía un gabinete de peritaje en Valencia. Rastrear el flujo del dinero de los seguros era su especialidad. Un seguro. Elara. ¿Tienes algún problema? Sí. Creo que la indemnización del seguro de dependencia de mi suegra se está usando para otras cosas. Le expliqué la situación a mi amiga. La demencia de mi suegra. El seguro. Las transferencias. Los gastos de la tarjeta de Damián. Beatriz escuchó en silencio y luego dijo en voz baja. Elara. Eso es apropiación indebida. Lo imaginaba. El dinero del seguro debe usarse para el tratamiento o cuidado del asegurado. Si un familiar lo usa para fines personales, es un problema legal, especialmente si el asegurado no tiene plena capacidad de juicio por demencia. Entonces, ¿qué hago? Primero, reúne pruebas. Extractos de las transferencias. De los gastos de la tarjeta. Facturas del hospital. Guárdalo todo. Y Elara, ¿sí? No llores. Recopila documentos.
Los sentimientos no son pruebas. Las palabras de mi amiga me hicieron llorar. Pero no lloré. Tenía que usar ese tiempo para registrar. Desde ese día, me puse en marcha de forma sistemática. Hice copias de la libreta de mi suegra. Verifiqué el historial de cobros del seguro. Fotocopié todos los extractos de la tarjeta de Damián. Y lo organicé todo. Fecha por fecha. En un Excel. Fecha. Importe del seguro. Transferencia. Gasto de Damián. Gasto real en hospital. Los números formaron un cuadro completo. En 2 años, Damián había gastado 36.000 euros del seguro de su madre. El dinero gastado en las facturas reales del hospital fue de 0 euros. Lo había pagado todo yo. Entonces, ¿a dónde fueron esos 36.000 euros? Golf. Lujo. Restaurantes. Hoteles. Y algo más. Había pagos frecuentes cerca de la farmacia de una clienta. Al principio, pensé que serían gastos de trabajo. Pero las horas eran extrañas. Entre semana a las 9 o 10 de la noche, incluso en fines de semana. Y también había pagos de hotel. Un hotel a 5 minutos en coche de esa farmacia. La sospecha se convirtió en certeza. Damián estaba usando el dinero del seguro de su madre para costear una aventura. Esa noche, me senté frente al portátil y empecé a preparar el sobre. Aún no había decidido divorciarme. Pero pensé que podría necesitarlo algún día. Los registros no mienten. Era el principio que había aprendido en la aseguradora. Las personas pueden dar excusas, pero los números no. Los recibos. Los extractos. Los movimientos de la tarjeta. Todo ello cuenta la verdad. Reuní las pruebas en silencio. Damián no se habría dado cuenta. Que cada noche, después de que él se durmiera, yo encendía el portátil y lo registraba todo. La semilla de la duda había echado raíces. Y esas raíces se hicieron cada vez más profundas. Llegó la primavera. Pero dentro de casa seguía siendo invierno. Era marzo, en mi 3er año de matrimonio. Las salidas de Damián se hicieron mucho más frecuentes. Hoy tengo una reunión con un cliente. Llegaré tarde. Mañana tengo golf. Este fin de semana tengo un compromiso de trabajo. Puede que no venga a dormir. Al principio, le creí. Pensé que, como comercial, era importante que cuidara a sus clientes. Pero las pruebas que había reunido contaban otra historia. El día de la reunión, había un pago de hotel. El día del golf, había comprado un bolso de lujo para mujer en una boutique. Una noche, saltó una notificación en el móvil de Damián. Él estaba en la ducha, y el teléfono, en el sofá del salón. Silvia. Cariño, ¿a qué hora nos vemos mañana? Silvia. Damián la mencionaba a menudo. La farmacéutica. Hija del dueño de una cadena de farmacias. Es una clienta importante. Tengo que cuidarla bien, me había dicho. Pero el contenido del mensaje era demasiado personal para ser de una clienta. Quise seguir mirando. Pero oí que Damián salía de la ducha y me contuve. En su lugar, memoricé el nombre. Silvia. Unos días después, Damián volvió a decir que salía. Tengo una reunión con un cliente. Llegaré tarde. ¿Qué cliente? Por la zona de Chamartín, Gre. ¿Por qué? No, por nada. Damián salió a las 7 de la tarde. Y a las 11 de la noche, aún no había vuelto. Comprobé su ubicación. Teníamos la localización compartida en familia. No estaba en Chamartín. Estaba en algún lugar de la zona de Arturo Soria. Busqué la dirección. Era un hotel. Al día siguiente revisé el extracto de su tarjeta. Hotel. Negativo. 280 euros. Noche anterior. 21. 30. Restaurante. Negativo 180 euros. Noche anterior. 19. 45. Con la excusa de una reunión de trabajo, había cenado en un restaurante, y luego había ido a un hotel. No quería seguir investigando. Pero no podía parar. Necesitaba saber la verdad. La semana siguiente el patrón se repitió. Hoy tengo un compromiso de trabajo. Y un pago de hotel. Mañana tengo que cenar con un cliente. Y otro pago de hotel. Iba a hoteles 4 o 5 veces al mes. Le pregunté a Damián. Cariño. Últimamente estás muy ocupado. ¿Estás bien? Sí, un poco liado. Si no cuido a los clientes, los resultados bajan. Pero es necesario llegar hasta el punto de ir a hoteles. No te estás esforzando demasiado. ¿Hotel? ¿Qué hotel? No sé.
He visto en el extracto de la tarjeta que hay algunos pagos de hotel. Ah. Eso es cuando tengo que viajar fuera de Madrid. ¿Por qué miras mis extractos? Para controlar los gastos de la casa. No necesitas controlar mi tarjeta. Preocúpate de la tuya, Damián. Irritado, zanjó la conversación, pero yo lo sabía. El hotel no estaba fuera, sino en Madrid. Era mentira. Y yo guardé esa mentira como prueba. A mediados de abril mi suegra desapareció. Estaba preparando la cena, y me di cuenta de que no la veía. Mamá. Mamá. Busqué por toda la casa, pero no estaba. La puerta de la calle estaba abierta. Se había ido. Es peligroso que un paciente con demencia deambule solo. Me puse los zapatos a toda prisa y salí corriendo. Di una vuelta por el barrio, pero no la encontré. Llamé al conserje. A la policía. Busqué por todas partes. Hacia las 10 de la noche, la encontré en una tienda 24 horas del barrio. Estaba sentada, con la mirada perdida. Mamá, ¿está bien? ¿El Ara? ¿Dónde estoy? En una tienda. Vamos a casa. La llevé de vuelta a casa. Por suerte, no se había hecho daño. Pero yo estaba agotada. Había estado corriendo durante horas. En ese tiempo, llamé a Damián unas 20 veces. Pero no contestó. Al llegar a casa, le envié un mensaje. Mamá había desaparecido. Pero ya la he encontrado. Por favor, coge el teléfono. La respuesta llegó una hora después. Estoy en una reunión de trabajo. Hablamos luego. Reunión de trabajo. Esa expresión se me atragantó. Al día siguiente, revisé el extracto de su tarjeta. Hotel. Negativo 320 euros. Noche anterior. 21. 0. Mientras yo buscaba a su madre por el barrio, Damián estaba en un hotel. Con la excusa de una reunión de trabajo. Unos días después, mi suegro se cayó en el centro de rehabilitación. Por suerte, no fue grave. Pero lo llevaron a urgencias. Corrí al hospital. Eran las 11 de la noche. Mientras esperaba en el pasillo de urgencias, llamé a Damián. Cariño, tu padre se ha caído y está en urgencias. Vaya, ¿se ha hecho mucho daño? Todavía le están haciendo pruebas. ¿Puedes venir? Ahora estoy en una cena de empresa. Estamos en urgencias. Tu padre. Val. Pero es que ahora me es un poco difícil irme. Quédate tú. Y luego me llamas. Damián colgó. Me quedé sola en urgencias. A mi alrededor, había muchos pacientes acompañados de sus familias. Yo era la única que estaba sola. Por suerte, mi suegro no tenía nada grave. Solo contusiones. Pero tuvo que pasar la noche en el hospital. Damián llegó a las 2 de la madrugada. Papá, ¿estás bien? Sí, por suerte no es grave. Ah. Pues me alegro. Mañana tengo una reunión a primera hora. Así que me voy ya. El Ara. Cuida de papá. Por favor. Damián se fue sin haber estado ni 10 minutos. Me senté en una silla y cuidé de mi suegro. Hasta la mañana. Mis ojos se cerraban y se abrían. Mi cuerpo pesaba 1 tonelada. Y entonces de repente pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Es esto algo que debo hacer por ser la nuera? ¿O simplemente me están utilizando? Ya sabía la respuesta. Pero no quería admitirla. Si lo hacía, sentía que me derrumbaría. A principios de mayo, Damián me dijo de repente, El Ara. Divorciémonos. ¿Qué? ¿Divorciarnos? Creo que ya no somos compatibles. No podía creer lo que oía. ¿Por qué de repente? ¿Por qué dices eso tan de repente? No es de repente. Llevo un tiempo pensándolo. Cuando estoy contigo, parezco un desgraciado. ¿Un desgraciado? Sí. Gano 150.000 euros al año, y mi mujer se pasa el día en casa cuidando de 2 ancianos. ¿Qué pensará la gente? Que no sé ni cuidar de mi esposa. Me quedé sin aliento. Estoy en casa porque tú me lo pediste. ¿Quién fue el que me dijo que dejara el trabajo para cuidar de tus padres? ¿Cuándo te obligué? Te di la opción. Tú elegiste. ¿Elección? Tú me dijiste que me darías dinero para los gastos y que me quedara en casa. Y te lo doy. 3.000 euros. ¿Te parece poco? Y encima te quejas. Las palabras de Damián me hicieron llorar. Pero intenté contenerme. ¿Por qué lloras? ¿Qué he hecho mal? No has hecho nada mal. Nada de nada, dije con ironía. ¿Qué? ¿Qué tono es ese? ¿Me estás desafiando? No te desafío.
Solo digo la verdad. ¿La verdad? ¿Qué verdad? Que no has hecho nada mal. Ganas dinero. Me das para los gastos. Me pides que cuide de tus padres. Todo correcto. Pero te has olvidado de una cosa. ¿De qué? Del trato humano. Damián resopló. ¿Trato humano? ¿Dices que no te he tratado como a una persona? Sí. Pero bueno, con lo bien que te he tratado. Te he dado dinero. Te he llevado en coche. Te he dado una casa grande donde vivir. ¿Y eso te parece un trato humano? Ya no podía contenerme más. Un trato humano es respetar a la otra persona. Preguntarle su opinión. Darle la opción de elegir. Tener en cuenta sus sentimientos. Y tú no has hecho eso ni una sola vez. Basta ya. No. No me callo. He aguantado 3 años. Ahora voy a decir lo que pienso. ¿Y qué es lo que piensas? Que tú no me has visto como una persona, sino como una herramienta. Una herramienta para cuidar de tus padres. Una herramienta para las tareas del hogar. Una herramienta para sentirte superior. El rostro de Damián se endureció. Divorciémonos, dije yo primero. Damián me miró con incredulidad. Probablemente no esperaba que yo pidiera el divorcio primero. Bien. Divorciémonos. Pero no esperes nada del reparto de bienes. Es dinero que he ganado yo. ¿Por qué iba a dártelo a ti? No quiero el reparto de bienes. Tampoco habrá pensión compensatoria. Tampoco la quiero. Entonces, ¿qué quieres? Nada, dije en voz baja. No quiero nada. Solo quiero terminar. De forma limpia. Damián me miró con extrañeza. Pero luego sonrió. De acuerdo. Hagámoslo así. La semana que viene vamos al juzgado. Así se fijó la fecha del divorcio. Esa noche. Encendí el portátil. Y recopilé todas las pruebas que había reunido durante el último año en un solo archivo. El historial de apropiación indebida del seguro de mi suegra. Los indicios de la infidelidad de Damián. La comparativa entre los gastos médicos y las compras de lujo. Una lista de todo lo que yo había sacrificado. Imprimí todo en folios A4. Y lo metí en un sobre de papel craft. En el exterior del sobre no escribí nada. Excepto una cosa. 7 de abril de 2024. 21. 0. Hotel. Era el día en que mi suegra había desaparecido. En la última página, escribí una sola línea. La fortuna que conseguiste vendiendo a tu familia. Ahora, asume las consecuencias. Sellé el sobre. Y lo guardé en el fondo de un cajón. Se lo entregaría el día del divorcio. Era un mes antes del divorcio. Damián, al ver que yo había aceptado el divorcio sin rechistar, parecía haberse relajado. Al decirle que no quería ni reparto de bienes ni pensión compensatoria, bajó la guardia por completo. Elara, el próximo viernes vamos al juzgado. ¿Te va bien la hora? Sí. Me va bien, respondí con calma. Damián debió pensar que me había rendido, que había aceptado la derrota y me retiraba en silencio. Pero no me había rendido. Me estaba preparando. Esa noche llamé a Beatriz. Bea. He decidido divorciarme. ¿Sí? ¿Ya lo has decidido? Sí. El mes que viene vamos al juzgado. Elara, ¿estás bien? La voz de mi amiga sonaba preocupada. Estoy bien. O mejor dicho, lo estaré. He decidido no pedir ni reparto de bienes ni pensión. ¿Qué? ¿Por qué? No quiero alargar la pelea. Solo quiero terminar de forma limpia. Era la verdad. No quería dinero. Tampoco quería arrastrarme por los juzgados luchando contra Damián. Pero había una cosa que quería dejar clara. Bea, ¿puedes revisar un sobre por mí? ¿Un sobre? Sí. He recopilado todas las pruebas que he reunido. Me gustaría que le echaras un vistazo. Envíamelo. Lo revisaré. Le envié el archivo por correo electrónico. Al día siguiente, Beatriz me llamó. Elara, esto es increíble. ¿Sí? Sí. Las pruebas de la apropiación indebida del seguro son contundentes. Los extractos de las transferencias, los gastos de la tarjeta, todo encaja. Con esto se le puede buscar las cosquillas legalmente. Ya veo. Y los indicios de infidelidad también son casi seguros. Con los pagos del hotel y los registros de ubicación. Sí, Elara. Con esto puedes pedir una pensión compensatoria. O mejor dicho, debes pedirla. Bea, no hago esto por dinero. Lo sé. Pero es tu derecho. Aún así, yo solo quiero poner punto y final. No quiero vengarme. Beatriz suspiró. De acuerdo. Haz lo que creas conveniente. Pero si cambias de opinión.
Llámame cuando sea. Gracias, Bea. Y Elara. Después del divorcio vendrás a Valencia, ¿verdad? Sí. Ya no tengo motivos para quedarme en Madrid. Pues trabajarás en mi gabinete. El puesto está listo. De verdad. Gracias. Bea. Después de colgar, volví a sacar el sobre. Eran más de 50 folios. El registro de 2 años estaba ahí. Intacto. La primera página era el historial del seguro de mi suegra. Historial de cobro del seguro de dependencia. Marzo de 2022. Abril de 2024. 1.200 euros mensuales. Total 25 meses. Importe total. 30.000 euros. Y a continuación, el registro de las transferencias de ese dinero de la cuenta de mi suegra a la de Damián, organizado por fechas. Luego venía el historial de gastos de la tarjeta de Damián. Había hecho una comparativa entre las fechas de cobro del seguro y las fechas de los grandes gastos de Damián. 15 de marzo de 2022. Ingreso seguro. 1.200 euros. Gasto tarjeta. Club de golf. 1.200 euros. 15 de abril de 2022. Ingreso seguro. 1.200 euros. Gasto tarjeta. El Corte Inglés. 2.800 euros. 15 de mayo de 2022. Ingreso seguro. 1.200 euros. Gasto tarjeta. Restaurante y hotel. 650 euros. El patrón era claro. Cuando entraba el dinero del seguro, Damián lo usaba para satisfacer sus caprichos. La siguiente sección era el historial de gastos médicos reales. La medicación para la demencia de mi suegra, la rehabilitación de mi suegro, los honorarios del cuidador, todo pagado con mi tarjeta y desde mi cuenta. Adjunté copias de los recibos, con fecha y importe. Y la última parte, los indicios de infidelidad. 16 de abril de 2024, 21. 0. Pago de hotel. 320 euros. Ese fue el día en que mi suegra desapareció. Mientras yo la buscaba por el barrio, Damián estaba en un hotel. Al lado, adjunté el registro de ubicación de Damián. Una captura de pantalla de la localización compartida en familia. Mostraba con precisión dónde había estado Damián a cada hora. 19. 0. Restaurante en Arturo Soria. 21. 0. Hotel en Arturo Soria. 01. 0. Regreso a casa. Y la última página. La fortuna que conseguiste vendiendo a tu familia. Ahora. Asume las consecuencias. Lo resumí en una sola línea. No quería escribir más. No quería desahogar mi rabia ni mi tristeza. Solo plasmé los hechos. Números. Fechas. Registros. Los registros no mienten. Volví a sellar el sobre. Hasta el día del divorcio, Damián pensaría que yo no sabía nada. Una nuera ingenua que, cansada de aguantar, se había rendido. Así me vería él. Pero yo sabía que no era una rendición, sino un punto y final. Llegué a Valencia 3 días después del divorcio. Beatriz me estaba esperando en la estación. Elara, Bea, mi amiga me abrazó con fuerza. En ese momento, se me saltaron las lágrimas. Ha sido duro, ¿verdad? Sí. Pero ya estoy bien. Esto no es Madrid. Aquí puedes empezar de nuevo. Beatriz me llevó a su oficina. Beatriz R. Gabinete de peritaje de seguros. El letrero me llamó la atención. Era una oficina pequeña pero ordenada. Aquí es. He preparado tu sitio. Dentro había 4 escritorios. Uno de ellos era el mío. Aprende el trabajo poco a poco. No te agobies. Gracias, Bea. ¿Qué gracias? Nos ayudamos mutuamente. La primera semana fue de adaptación. Aprender a leer los informes de seguros, los métodos de investigación de siniestros, los criterios de cálculo de daños. Había mucho que aprender. Al principio estaba nerviosa. Llevaba 3 años sin trabajar, pero en cuanto empecé, mi cuerpo lo recordó. Elara. ¿Puedes echar un vistazo a este informe? Beatriz me entregó un expediente. Era una reclamación por un accidente de tráfico. Empecé a leer el informe. Fecha y lugar del accidente. Descripción de los daños. Historial médico. Los números saltaron a la vista. Y vi algo extraño. Bea. El importe reclamado de los gastos médicos me parece un poco raro. ¿Cómo? El historial clínico y el importe reclamado no coinciden. Parece que han facturado más tratamientos de los que realmente se han realizado. Beatriz escuchó mis palabras y volvió a revisar el informe. Tienes razón. Lo has visto bien.
En estos casos hay que confirmarlo con el hospital, ¿no? Sí. Llama ahora mismo. Llamé al hospital. Y volví a revisar el historial clínico. Efectivamente. Estaba sobrefacturado. El coste real del tratamiento era aproximadamente el 60% de lo reclamado. Vea. Lo he confirmado. Es una sobrefacturación. Genial. Pues prepara un informe de ajuste. Calculé el importe correcto y redacté el informe. Beatriz lo leyó y sonrió. Como esperaba de ti. Elara. No has perdido el toque. ¿Tú crees? Sí. El detalle está ahí. Con esto, puedes de sobra. El cumplido de mi amiga me dio confianza. Todavía puedo hacerlo. Así pasó el primer mes. A medida que me acostumbraba al trabajo, mis resultados mejoraron. Al segundo mes, salí a hacer mi primera investigación de campo. El escenario de un incendio. Un pequeño restaurante se había quemado. Al llegar, la dueña estaba llorando. Se ha quemado todo. Un negocio que he llevado durante 20 años. Señora, tiene el seguro en regla, ¿verdad? Sí. Pero no sé cuánto me pagará la aseguradora. Investigué el lugar a fondo. La causa del incendio, el alcance de los daños, la magnitud de las pérdidas. Lo fotografié y lo registré todo. Y una semana después, redacté el informe. La indemnización que podía recibir la dueña era de unos 80.000 euros. Señora, le traigo buenas noticias. Podrá recibir unos 80.000 euros del seguro. ¿De verdad? ¿80.000? Sí. He calculado las pérdidas para que se reflejen al máximo. La dueña, llorando, me cogió las manos. Gracias. Muchas gracias. En ese momento, sentí el significado de mi trabajo. No solo estaba calculando indemnizaciones, sino ayudando a alguien a reconstruir su vida. Al tercer mes, fui la número 1 en resultados de la oficina. Beatriz me felicitó. Elara, es increíble. Ya eres la número 1. He tenido suerte. No es suerte. Es talento. Eres meticulosa y precisa, por eso los clientes te aprecian. Efectivamente. Los clientes que yo llevaba tenían un alto grado de satisfacción. La señorita Elara explica las cosas tan bien que es fácil de entender. Gracias a ella, he recibido la indemnización que me correspondía. Gracias. Estos comentarios se acumularon, y poco a poco fui recuperando la confianza. Puedo hacerlo. No. Lo estoy haciendo bien. Pero en Madrid, estaban pasando otras cosas. Un día, me llamó mi excuñada. Elara. Es verdad que te has ido a Valencia, ¿no? Sí. Mi hermano Damián está muy raro últimamente. ¿Has hecho tú algo? Yo. No sé. Es que parece que está muy estresado y he pensado que podría ser por ti. Yo no he hecho nada. ¿Seguro? Sí. Mi excuñada colgó con un tono de desconfianza. Unos días después, Beatriz me dijo sonriendo. Elara, parece que tu exmarido está en un lío. ¿Por qué? Una amiga mía de Madrid me lo ha contado. Al parecer, tu exmarido está siendo auditado en su empresa. ¿Una auditoría? Sí. Parece que hay sospechas de apropiación indebida. Sentí un vuelco en el corazón. El sobre. Damián debió de abrir el sobre. Y habría tomado alguna medida. Pero yo no había hecho nada. Solo entregar el sobre. Elara. ¿Has hecho tú algo? Preguntó Beatriz. No. Yo solo he recopilado los hechos. ¿Los hechos? Sí. No hay ni una sola mentira. Todo está tal y como se registró. Beatriz sonrió. Bueno. Pues ya está. La verdad siempre sale a la luz. Esa noche. Estaba sentada sola en mi pequeño apartamento de Valencia. Por la ventana se veía el paisaje nocturno de la ciudad. Unas luces tranquilas y cálidas, diferentes a las de Madrid. Sonó el móvil. Era Damián. Era la primera llamada en 3 meses. No contesté. Al día siguiente, y al otro, Damián siguió llamando. Pero no contesté. No tenía nada que hablar. Al cuarto día, llegó un mensaje. Elara. Lo siento. Por favor. Coge el teléfono. Leí el mensaje y lo borré. 3 días después otro mensaje. Por favor, te lo ruego. Quedemos una vez. Esta vez respondí. No hay motivo para quedar. Ya somos extraños. Damián no volvió a contactarme. Pasaron otros 3 meses. Me había acostumbrado a la vida en Valencia. El trabajo en la oficina iba bien. Y mis resultados eran constantes. Un día,
Estaba tomando un café con Beatriz en una cafetería cerca de la oficina. Elara, últimamente tienes la cara mucho más alegre, ¿sí? Sí. Cuando llegaste a Valencia parecías muy agotada, pero ahora tienes vida. Gracias, Bea. Es gracias a ti. ¿Qué dices? Es mérito tuyo. En ese momento se abrió la puerta de la cafetería. Entró un hombre, alto, de aspecto cuidado. Tendría unos 30 y tantos años. Me vio y sonrió. ¿Señorita Elara? Ah, sí. Soy Adrián. La semana pasada le consulté por el incendio. Ah, sí. Es verdad. Era un cliente al que había asesorado la semana anterior. Hola. Qué casualidad encontrarle aquí. ¿Está ocupada ahora? No, no. Adrián dudó un momento. Y luego preguntó. ¿Ha comido ya? Si no. ¿Le gustaría que comiéramos juntos? Quería agradecerle la ayuda que me prestó. Beatriz me dio un codazo disimulado. Elara, yo me voy ya. Nos vemos en la oficina. Bea. Mi amiga se fue sonriendo. Me quedé a solas con Adrián. Si le parece bien, comemos juntos. Sí, de acuerdo. Fuimos a un restaurante cercano. Adrián resultó ser una persona muy agradable. No me preguntó por mi pasado. Se centró en el presente. Elara hace su trabajo con mucho esmero. Gracias. Gracias a usted. He recibido la indemnización que me correspondía. Se lo agradezco mucho. Es mi trabajo. Aún así, gracias. Otros peritos lo hacen todo deprisa y corriendo. Pero usted se ha preocupado de todos los detalles. El cumplido de Adrián me hizo sentir bien. Qué agradable es sentirse reconocida. Al salir de comer, Adrián me preguntó, ¿podríamos volver a vernos? No por trabajo, sino como amigos. Dudé un momento. Hacía poco que me había divorciado y no estaba segura de estar preparada para conocer a alguien nuevo. Pero la mirada de Adrián era sincera. Piénselo con calma. Sin presiones. Sí. Lo pensaré. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con una sensación agradable. La vida en Valencia era diferente a la de Madrid. Nadie me vigilaba. Nadie me juzgaba. Simplemente hacía mi trabajo y vivía mi vida. Y eso me encantaba. Hacía medio año de mi divorcio. Aquella tarde, recibí una llamada de Madrid. Era mi excuñada. Elara, ¿de verdad no sabes nada? ¿De qué habla? De lo de Damián. ¿De verdad no lo sabías? ¿Qué ha pasado? Mi excuñada suspiró. Lo han despedido de la empresa. Ah, estaba siendo investigado por apropiación indebida y al final lo han echado. Y el tema del seguro de mamá también está siendo investigado por la policía. Me temblaban las manos. El sobre. Cuando Damián lo abrió, yo ya estaba en Valencia. Así que no sabía qué había pasado después. Pero me lo imaginaba. Que ese sobre no se quedaría en nada. Elara, ¿le hiciste algo a mi hermano? Yo no he hecho nada. Entonces, ¿cómo ha pasado esto? Yo de verdad no he hecho nada. Solo he recopilado los hechos. ¿Los hechos? Sí. ¿A dónde fue a parar el seguro de su madre? ¿Quién pagó las facturas del hospital? Esas cosas. Mi excuñada pareció quedarse sin palabras. ¿Es eso verdad? Sí. Y tengo todas las pruebas. Recibos. Extractos bancarios. Todo. Yo no quería vengarme. Solo quería poner punto y final. De forma limpia. Mi excuñada guardó silencio un momento. Y luego dijo en voz baja. Lo siento, Elara. Creo que nos hemos portado muy mal contigo. No pasa nada. No, no está bien. Yo también lo sabía y miré para otro lado. Sabía que mi hermano te trataba mal. Ya es agua pasada. Elara. ¿Estás bien en Valencia? Sí, estoy bien. Me alegro. Sé feliz. Después de colgar, miré por la ventana. La noche en Valencia era tranquila. Unos días después, Beatriz me dijo sonriendo, Elara, tu exmarido está en un lío de los gordos. ¿Qué pasa? Lo han despedido por apropiación indebida. Y también, se ha descubierto que salía con la farmacéutica esa. El padre de la chica, que es el dueño de la cadena de farmacias, se ha enterado de que su hija salía con un hombre casado, y se ha enfadado mucho. Ha roto todos los contratos con él. No di nada. Y el tema de la apropiación del seguro de su madre también está siendo investigado por la policía. Podrían condenarlo. Elara, has sido tú, ¿verdad? Asentí. ¿Cómo lo has hecho? Un sobre. El día del divorcio, se lo dejé en el asiento del copiloto. ¿Qué había en el sobre? Pruebas. El historial de la apropiación indebida.
Los indicios de infidelidad, la comparativa de gastos médicos, todo. Beatriz sonrió con admiración. ¡Qué pasada! ¡Qué forma tan limpia de vengarte! No es venganza, Bea. Es un punto y final. ¿Un punto y final? Sí. Yo solo he recopilado los hechos. Si Damián se ha hundido, es por su culpa, no por la mía. Beatriz me dio una palmada en el hombro. Tienes razón. No es culpa tuya. Bien hecho. Elara, esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, pensé en Damián. En el momento en que le entregué el sobre en el juzgado. Él debió pensar que yo no sabía nada. Una mujer ingenua que, cansada de aguantar, se había rendido. Pero no me rendí. Solo puse punto y final. Y Damián, esa noche, al volver a casa, habría abierto el sobre. ¿Qué es esto? Al principio se habría reído. Pero a medida que pasara las páginas, su expresión se habría endurecido. El historial del seguro de su madre, las transferencias a su cuenta, los gastos de la tarjeta, la comparativa de gastos médicos, y el golpe de gracia, 16 de abril de 2024, 21, 0. Hotel. El día que su madre desapareció. Ese día, yo la buscaba por el barrio. Damián estaba en un hotel. Con el registro de ubicación adjunto, no habría tenido escapatoria. Y la última página. La fortuna que conseguiste vendiendo a tu familia. Ahora, asume las consecuencias. Damián, en ese momento, se habría dado cuenta que la mujer a la que creía haber liquidado, en realidad, lo estaba liquidando a él. Y que ese sobre no era un simple papel de divorcio, sino la bomba que destruiría su vida. No me interesaba saber cuál fue su reacción. No era importante. Lo importante era que yo ya no estaba atada a él. Un mes después, volví a quedar con Adrián. Esta vez no fue para comer, sino para pasear. Elara, ¿cómo estás últimamente? Bien. El trabajo me va bien. Me alegro. Se te ve mucho más alegre que la primera vez que nos vimos. ¿Sí? Sí. Entonces parecías llevar una carga muy pesada. Asentí. Sí. En ese momento estaba muy mal. ¿Y ahora? Ahora estoy bien. No. Estoy genial. Adrián sonrió. Pues me alegro. Lo importante es que seas feliz. Caminamos un buen rato. En silencio. Pero no era un silencio incómodo. Al contrario, era agradable. Adrián no me preguntó por mi pasado. Solo sabía que estaba divorciada. Y no le importaba el resto. Simplemente me veía a mí, en el presente. Y eso me encantaba. Esa noche, al volver a casa, miré el móvil. Tenía un mensaje de Damián. Elara. Tenemos que vernos. Por favor. Leí el mensaje y lo borré. Ya no había motivo para vernos. Unos días después, otro mensaje. Por favor, estoy fatal. Dame una oportunidad. También lo borré. Que Damián estuviera mal no era mi culpa. Era por lo que había hecho. Una semana después, Damián vino a Valencia. Estaba esperando delante de la oficina. Elara. Parecía demacrado. Tenía la cara chupada y su ropa no era la de antes. ¿Qué haces aquí? Tenía que verte. No tenemos nada de qué hablar. Vete. Elara, por favor, solo 5 minutos. Suspiré. ¿Qué quieres? He hecho las cosas mal. De verdad. Desde que no estás, todo se ha derrumbado. Eso no es mi culpa. Lo sé. Es todo culpa mía. Pero, Elara, ¿no podemos volver a empezar? Te prometo que lo haré bien. Miré a Damián a los ojos. No. ¿Por qué? Te daré más dinero. Te daré 5.000 euros al mes para los gastos. O lo que tú quieras. No es un problema de dinero. Entonces, ¿qué es? De trato humano. Damián se quedó perplejo. Yo no necesitaba dinero. Necesitaba que me trataran como a una persona. Que me respetaran. Que me preguntaran mi opinión. Que me dieran la opción de elegir. Que tuvieran en cuenta mis sentimientos. Pero si yo hacía eso. No. Nunca lo hiciste. Damián pareció quedarse sin palabras. Tú me veías como una herramienta. Una herramienta para cuidar de tus padres. Para hacer las tareas del hogar. Para sentirte superior. No es verdad. Sí lo es. Admítelo. Así no se lo harás a la próxima. Damián bajó la cabeza. Lo siento. De verdad. Lo siento. No quiero oír tus disculpas. Solo quiero que te vayas. Elara, vete. Y no vuelvas a contactarme. Me di la vuelta y entré en la oficina.
No miré atrás. Esa fue la última vez. Ha pasado un año. Mi vida en Valencia es estable. La oficina va bien, y mis resultados son constantes. Y mi relación con Adrián también ha ido avanzando poco a poco. Al principio, quedábamos como amigos. A veces comíamos juntos, paseábamos, íbamos al cine. Y poco a poco, empezamos a apoyarnos el uno en el otro. Adrián era lo opuesto a mí. No era muy hablador. Era tranquilo y le costaba expresar sus emociones. Pero me lo demostraba con hechos. Si me veía cansada, me traía un té caliente sin decir nada. Si estaba agobiada, se sentaba a mi lado en silencio. Ese era su estilo. No había grandes palabras, pero sí atenciones. Y eso me encantaba. Un día Adrián me preguntó: Elara, ¿puedo preguntarte por tu exmarido? ¿Por qué? Por curiosidad. ¿Cómo era? Dudé. No quería remover el pasado. Pero Adrián parecía sinceramente interesado. Era una persona que no me veía como a una persona. Que no te veía como a una persona. No. Me veía como una herramienta. Una herramienta para hacer cosas. Adrián asintió. ¿Por eso te divorciaste? Sí. Debió de ser duro. Fue muy duro. Adrián me cogió la mano. Elara, yo te veré como a una persona. No como a una herramienta. Esas palabras me hicieron llorar. Gracias, Adrián. Es lo normal. Tratar a las personas como personas. No. Junto a Adrián, fui cambiando poco a poco. Antes, siempre estaba pendiente de los demás. Se enfadará si hago esto. Le molestará si hago aquello. Pero Adrián respetaba todo lo que yo hacía. Elara, ¿qué cenamos hoy? Pasta. Vale, pasta. O bueno, comida casera también estaría bien. Pues comida casera. Comemos lo que a ti te apetezca. Pero, ¿tú qué quieres comer? ¿Yo? A mí me sabe todo bueno si como contigo. Así era. Me preguntaba mi opinión. Me daba la opción de elegir. Y me di cuenta de la gran diferencia que eso suponía. Esto es el trato humano. Ha pasado un año y medio. Beatriz me propuso abrir otra sucursal. Yo sería la responsable. Dudé, pero Beatriz confiaba en mí. Al final, acepté. Y 3 meses después, abrimos la segunda oficina del gabinete de peritaje Beatriz R. en Valencia. Un día, recibí una llamada de Madrid. Era Damián. Elara, ¿por qué llamas? Tenía que verte. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, una vez más. La última. Suspiré. ¿Para qué? Para pedirte perdón. Como es debido. No acepto tus disculpas. Elara, estoy fatal. Me han despedido. He perdido todos mis clientes. Todo se ha derrumbado. Eso no es mi culpa. Lo sé. Es todo culpa mía. No. ¿Por qué? Te daré dinero. 5.000 al mes. O lo que tú quieras. Ya te he dicho que no es un problema de dinero. Entonces, ¿qué es? De trato humano. Damián se quedó en silencio. Sigue sin entenderlo. Lo que yo quería no era dinero. Era respeto. Que me trataran como a una persona. Pero si yo te trataba como a una, no. Nunca lo hiciste. Para ti, yo no era tu mujer. Era tu nuera. La que limpiaba la casa. La herramienta para cuidar de tus padres. No era una persona. Por eso me divorcié. No por dinero, sino por dignidad. Elara, deja de llamarme. Yo he empezado de nuevo. Una nueva vida. ¿Tienes a otro? Sonreí. ¿Eso importa? No. Solo por curiosidad. Sí, lo tengo. Una persona que me trata como a una persona. Damián guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Bueno. Cuídate. Sé feliz. Tú también. Colgué. Esa fue de verdad. La última vez. Unos días después, cenando con Adrián me dijo. Elara. Últimamente tienes la cara muy luminosa. ¿Sí? Sí. Parece que te has quitado un peso de encima. Sí. Me lo he quitado de verdad. ¿El qué? El pasado. Adrián sonrió. Bien hecho. El pasado es solo eso. Pasado. Gracias, Adrián. ¿Por qué? Por estar a mi lado. Adrián me cogió la mano. Yo también te doy las gracias. Por estar tú al mío. Sonreímos juntos. Y me di cuenta. La felicidad no es algo grandioso. Es una relación en la que no hay nadie por encima ni por debajo, sino respeto y consideración mutua. Eso es la felicidad. Han pasado 2 años.
La oficina está consolidada, y yo dirijo bien mi trabajo como responsable. Mi relación con Adrián también es buena. Un día, Adrián me preguntó, Elara, ¿nos casamos? ¿Qué? ¿Casarnos? Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Dudé un momento. La palabra matrimonio todavía me pesaba, pero sabía que Adrián era diferente. Adrián, ¿puedes prometerme una cosa? ¿El qué? Trátame como a una persona. Toda la vida. Por supuesto. Te lo prometo. Sonreí y asentí. Entonces, casémonos. Adrián sonrió radiante. Esa noche, al volver a casa, miré por la ventana. La noche en Valencia seguía siendo tranquila. Pero ya no me sentía sola. Tenía a alguien a mi lado. Alguien que me trataba como a una persona. Y me di cuenta. No era el final. Era el comienzo. El comienzo de una nueva vida.